a la página 279, la lección 44, y nosotros quedamos en la página 281 y estamos hablando de la obra salvadora del Hijo. La clase pasada, si ustedes se acuerdan, hablamos de la obra salvadora del Padre. Entonces estamos desarrollando, este tiene parte 1, parte 2 y creo que parte 3, la obra salvadora del Hijo. Vamos a poner esta clase en las manos del Señor. Señor, una vez más venimos delante de ti pidiéndote que seas tú, Padre, obrando en nuestros corazones, trayéndonos, Señor, tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sabemos que dependemos totalmente de ti, Señor. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Tú eres la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Ayúdanos, Señor, a entender eso, Señor, a caminar sabiendo, Padre, que en todo momento te necesitamos y estamos aquí con un propósito. Por eso nos has salvado, no nos has llevado a tu presencia, porque sabemos que tú quieres, Señor, que seamos tus testigos aquí en esta tierra. Somos embajadores tuyos y estamos cada día preparándonos más para ser más efectivos en el trabajo más importante que tenemos, Señor, es predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces leímos en la nota de la página 281, la nota decía, para entender plenamente esta declaración, ¿están conmigo? Página 281. Sí, en el punto 4, arribita está la nota. A media página, ¿sí? Ok. Entonces dice, para entender plenamente esta declaración, es importante considerar todo el contexto. Jesús está siendo criticado por entrar a la casa de un hombre infame, pecador, llamado Zaqueo. Ustedes se acuerdan que hablamos, ¿verdad? En Lucas 19:10, hablamos de la escena de Zaqueo, ¿verdad? Que él era un hombre, dice la palabra, que era bajito de estatura, y entonces él corrió y se subió en un árbol sicómoro, y entonces de ahí estaba viendo cuando Jesús iba pasando con la multitud, y el Señor, que es omnisciente, todo lo sabe, pues miró a Zaqueo y le dijo, es necesario que hoy entre en tu casa, ¿verdad? Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, pues entonces Zaqueo entendió que era un pecador y se arrepintió. ¿Y quién era Zaqueo? Era un recaudador de impuestos, y el recaudador de impuestos, él era judío, pero como recaudador de impuestos, pues robaba, porque le robaba a su pueblo, y entonces trabajaba para los romanos, que eran los que estaban reinando en ese momento. Entonces los recaudadores de impuestos eran odiados, eran ladrones, eran por el pueblo judío. Entonces, pero este hombre se arrepintió y entonces él devolvió hasta 4 veces lo que había robado. Entonces imagínese usted cuando una persona se arrepiente, que Jesús entra a tu corazón, ¿verdad? Te salva, te cambia, cómo tu vida cambia totalmente. Entonces de eso estábamos hablando, era el contexto de lo que estábamos hablando aquí. Entonces en el punto número 4 dice, en las dos preguntas anteriores, 2 y 3, consideramos varios textos que presentan la misión de Cristo de salvar pecadores. ¿Cómo está ilustrado en las siguientes parábolas de Lucas, del capítulo 15 de Lucas? Es una pregunta. Resume brevemente la verdad central de cada parábola enseñada acerca del propósito y disposición de Cristo para salvar. Aquí tenemos la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida,
la del hijo pródigo. ¿Okay? Entonces vamos a mirar la de la oveja perdida. Alguien por favor que busque Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15 del 3 al 7. ¿Qué dice? Léalo un poquito fuerte para que quede grabado, hermano. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así es. Hermanos, ¿quién pudiera explicar un poquito de lo que está diciendo aquí el Señor en esta parábola? Acuérdense que estamos hablando de la obra salvadora del Hijo. Básicamente, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Aquí podemos tener la garantía de que el Señor no va a dejar a ninguno de sus escogidos fuera. De hecho, hace la comparación de las 99 que están a salvo, pero En el redil. en busca de esa que está perdida. Está perdida. Entonces, ahí podemos encontrar también seguridad en su palabra. Uh-huh. Dios es fiel. Dijo que a los que claman a su nombre, así como confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uh-huh. Muy bien, hermanos. También aquí se ve también el amor tan grande de Dios hacia sus hijos también. No, una oveja en comparación con 99, prácticamente una oveja no tiene en comparación un número muy grande, un número pequeño, una oveja. Por eso aquí lo que se deja ver también es el amor de Dios tan grande de ir por una y ahí una ilustración de nosotros, que Dios vino por nosotros, por los pecadores. Ahí el énfasis está en el amor de Dios hacia nosotros, el amor tan grande de Dios. Amén. Qué bueno. El teólogo Matthew Henry comenta que la parábola de la oveja perdida es muy aplicable a la gran obra de redención del hombre, básicamente lo que ustedes están diciendo. La oveja perdida representa al pecador apartado de Dios y expuesto a la ruina segura si no es llevado de vuelta a Él. A Él es al Señor. Aunque no desee regresar. Y eso me encanta lo que dice el teólogo Matthew, porque hay un llamado que Dios hace y es irresistible. Cuando Dios llama a alguien a esta salvación, no se puede resistir. Eso es lo tremendo de esto, ¿verdad? Que no importa, y muchas veces nosotros cuando predicamos y pensamos nosotros en nuestras mentes finitas, no, esa persona no viene al Señor, es tan pecador que no va a venir al Señor jamás, nunca. Pero para Dios, se nos olvida que para Dios nada es imposible y que el Señor puede traer a quien sea como sea, hasta el más vil pecador. Entonces, y muchos de nosotros pues tenemos testimonio de eso. Algunos de nosotros hemos sido terribles si nos pusiéramos a dar testimonio, ¿verdad? Y de donde el Señor a nosotros nos sacó. Entonces ese llamado es irresistible, ¿verdad? Y es ese amor ferviente del Señor por esas personas que Él ha elegido para esta salvación tan grande. Okay. Entonces, ahí podemos ver de la forma que el Señor lo expresa. Y yo digo, el Señor era el predicador número uno, ¿verdad? De la forma que Él traía las historias para enseñar una verdad. Y de esa forma tan
tan poderosa, ¿no? Y aquí podemos ver la moneda perdida también un poquito más abajo. Habla en Lucas 15 del 8 al 10. Vamos a leer esa también. ¿Con qué mujer que tiene 10 dramas, si pierde una drama, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así es. Aquí volvemos a ver. Dice que en esta parábola lo que está perdido es una pieza de pequeño valor, lo que está diciendo, una dracma, ¿verdad? Comparada con el resto, pero la mujer busca hasta encontrarla. Esto representa los varios medios y métodos que usa Dios para llevar a las almas perdidas a casa y el gozo del Salvador por el regreso de ellos. Ahora, hay algo muy importante y yo creo que en eso a veces nos aflojamos. Yo creo que todos los cristianos, y especialmente cuando va pasando el tiempo, que ya somos cristianos desde hace mucho, se nos olvida que nosotros somos colaboradores de Dios. Se nos olvida eso, que Dios nos ha dado el privilegio de ser sus manos, sus pies, su boca. Se nos olvida eso. Y decimos, no, pues caemos a veces en el hipercalvinismo, donde dice, ok, ya Dios ha escogido los que se van a salvar, ya no tengo que predicar. Pero de todas maneras, el Señor que use a otro muy en el subconsciente. Pero se nos olvida que el llamado es para toda la iglesia. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No, que yo no sé mucho de la Biblia, no importa. Es una orden del Señor. Somos colaboradores. Veamos 2 Corintios capítulo 5 del 18 al 20. A ver qué nos dice. 2 Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 20. Hace años el Señor a mí me confrontó con esos versículos. Y de verdad que... Adelante, hermano Juan. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos que en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? A la iglesia, ¿verdad? Y nos encargó ¿qué? La palabra de la reconciliación. ¿Y qué es la palabra de la reconciliación? ¿Cuál es la palabra de reconciliación? ¿Cómo una persona puede reconciliarse con Dios? Pero la palabra de la reconciliación, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Y nos los encargó a nosotros. Y hermanos, no debemos avergonzarnos, ¿verdad? Porque el Señor mismo dijo que el que se avergonzare de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros. Entonces no debemos avergonzarnos, sino que debemos sufrir, ¿verdad? El rechazo, porque nos van a rechazar. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrá persecución. Te van a perseguir, te van a rechazar, te van a apartar. Tenemos que acordarnos que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. Aquí ya estamos nosotros viviendo parte del reino de los cielos. No hemos todavía llegado a la glorificación, pero nuestra salvación es segura. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué nos puede hacer el hombre? No podemos temer al hombre, rechazarnos, gritarnos, tal vez hasta matarnos. Pero nosotros sabemos dónde vamos a ir. Tenemos la salvación segura. Entonces,
Tenemos que ser obedientes al Señor. Entonces, en la próxima página tenemos el hijo pródigo en Lucas, ahí mismo estamos en ese mismo capítulo. Lucas capítulo 15, del 11 al 24. 15 del 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. O sea, una hermosa parábola, ¿verdad? Hermosa. ¿Qué pusieron? ¿Alguien quiere compartir de lo que puso? Dios hizo fiesta por haber encontrado a su hijo que estaba perdido y ha vuelto. Dios se goza cuando un pecador perdido se arrepiente. Así es. ¿Quién más pudiera compartir? Sí. Comenzamos compartiendo, ¿verdad?, que el amor de Dios es grande y se regocija, ¿verdad?, por uno que se salve. Hay regocijo en él también. Así es. Esta parábola muestra la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para acoger bien y bendecir a todos los que vuelven a Él. ¿Sí? El arrepentimiento. Yo no sé si usted a veces ha pensado, ¿verdad?, cuando usted no era cristiano, y de la forma en que el Señor los salvó. Aquellos que el Señor nos ha salvado. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi papá? ¿Por qué no mi...? ¿Por qué? ¿Sabe la respuesta? Su voluntad. Su voluntad. Nadie sabe por qué, pero... Así que en estas 3 parábolas nosotros podemos ver cómo Dios, no importa lo lejos que estés, Él te va a sacar de donde estés. Y te va a salvar. Ahora, tenemos que acordarnos, hermanos, que el Evangelio, tenemos que saber que es la libre oferta del Evangelio. La libre oferta es que a todo el mundo prediquemos como si yo siempre digo eso. Por si acaso algún hermano se está como que enfriando en eso, diciendo, no, el Señor a lo mejor no lo va a salvar, y sabe que el enemigo es bien astuto, te puede poner dudas en la mente, porque uno puede estar años y años predicándole a una persona y testificando, ¿verdad? Más que todo a la familia, los familiares, los amigos, la gente que te rodea,
y tú ver un fruto mínimo o nada, pero de repente, como el bambú, como la semilla, como los bambús que nacen, que tú no ves y está años en la tierra y de repente empieza a germinar, conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos cansarnos, hermanos, de seguir ahí, seguir testificando. Yo cada vez que tengo la oportunidad, le testifico a la gente, o sea, amigos y familiares que se me acercan de alguna manera, testificarlo, porque nosotros no sabemos, las personas se van a salvar cuando es como, por la locura de la predicación, no por verme nada más, es por la locura de la predicación. De esa manera, en estos días fui a una reunión familiar y estaba una persona ahí, ¿verdad?, que no conoce del Señor. No conoce del Señor. O sea, había muchos, pero había una persona en especial que fue la que más me llamó, y yo siempre traigo en mi camioneta, en mi troca, le dicen también, y traigo unos libritos que te habla del Evangelio. Y ya después que yo salí de la reunión y todo, y estoy montándome, y veo los libritos ahí porque los tengo a la vista, y me devolví hasta allá y le di uno. Y el muchacho hasta me lo agradeció y todo. Después orar, porque no sé, es una semilla, yo no sé. Y él me habló de muchas cosas, de lo que pensaba, de todo. Casi ni me dejó hablar a mí nada. Pero no importa, ahí estuve yo y le demostré el amor del Señor y le di la semilla. Entonces, de eso se trata, que nosotros sembremos esa semilla. Usted va a ir a sitios donde yo no voy a ir y va a tener contacto con personas que yo no lo voy a tener. Y entonces ahí el Señor quiere que usted sea un testigo de Él fiel, en donde está. Eso es importante. Ok, vamos a leer la nota, hermanos. En cada una de estas ilustraciones, el énfasis no está en el valor de lo que está siendo salvado, sino en el amor de aquel que está salvando. O sea, el amor de Dios, el amor del Señor. El valor de una oveja es minúsculo en comparación con 100, lo que está diciendo el hermano, ¿verdad? A menudo una moneda perdida no vale el tiempo y energía requeridos para encontrarla. Y el joven pródigo no era digno del afecto del padre o del honor que él le concedió. De una manera similar, el hijo estuvo dispuesto a hacer grandes sacrificios y pagar el más alto precio, no por nuestra valía o mérito, sino por su gran amor con que decidió amarnos. Fue algo que Él lo decidió. Él nos amó, dice la palabra que Él nos amó. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dios nos amó a nosotros primero. Y por eso es que nosotros lo podemos amar a Él. En Juan 10, capítulo 10, versículos 10 y 11, encontramos aún otra poderosa declaración acerca del Hijo de Dios y la razón por la cual Él se hizo carne y habitó entre los hombres. Resume las importantes verdades de este texto con tus propias palabras. A ver. ¿Quieren compartir, hermanos? Uh-huh. El ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Uh-huh. Ese ladrón es Satanás, ¿verdad? También representa a los falsos maestros de esta época, ¿verdad? Porque Satanás los usa para engañar y para desviar a la gente, el falso evangelio, el evangelio de la prosperidad. Toda esta gente, ¿verdad? Que están, y ahora se han proliferado más todavía por las redes sociales.
Las redes sociales son buenas, pero son malas también, las dos cosas. Entonces ellos están predicando y predicando ese veneno para engañar a tanta gente. Pero gracias al Señor también hay muchos que están predicando la palabra de verdad. Pero entonces representa también a estos falsos maestros que están confundiendo a la gente. Entonces es importante, hermanos, hacer hincapié en que nosotros debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos también a la palabra del Señor. A ver si alguien más quiere compartir qué puso aquí abajo en la nota con tus propias palabras. La fe solo están para matar la sana palabra de Dios, para robar la verdad y cambiarla por la mentira y para destruir cualquier tipo de inclinación que pueda acercarlos al verdadero camino. Al verdadero camino, exactamente. Uh-huh. Y nosotros vemos muchas personas que escuchan el verdadero evangelio, pero han escuchado tanto falso evangelio, ¿verdad? Que se mete con psicología, se mete con motivacional y todas esas cosas que cuando escuchan el verdadero evangelio como que se sienten o se van o se quedan, una de las dos. Una de las dos cosas pasa. Como decía John Wesley, cuando tú predicas, dos cosas pasan. O la persona se arrepiente en ese momento y se entrega al Señor, o sale corriendo y se va. Esas dos cosas suceden. En la nota dice, el ladrón es probablemente una referencia a los falsos profetas, ¿ves? Falsos maestros, falsos mesías y líderes religiosos hipócritas que aparecieron en Israel antes de la venida del verdadero Cristo. A diferencia de ellos, Cristo demostró la integridad de su misión y disposición para salvar por su gran sacrificio en lugar de su pueblo. ¿Okay? Hermoso. Es seguro. Fíjense que nosotros, ¿verdad? Como cristianos tenemos esa seguridad de que cuando nosotros predicamos, fíjese algo, esto le va a dar seguridad para que predique. Nosotros cuando predicamos estamos seguros de que Dios va a salvar. No sabemos a quién. Pero como nosotros sabemos que Dios, Cristo, murió por su pueblo, Él va a salvar a su pueblo. Él ha salvado, pero va a salvar a algunos que todavía no son salvos, que son parte de su pueblo. Lo que le falta es que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros no predicamos, o sea, cuando predicamos, a ver si alguien se convierte. No. Nosotros predicamos porque sabemos que ya el Señor ha elegido a esos hombres y esas mujeres y que cuando nosotros predicamos, el Señor los va a salvar. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Tenemos esa seguridad. Y el Señor todavía no ha venido. Quiere decir que falta pueblo por salvar. Yo creo que es el propósito del mensaje, ¿no? Exacto. El mensaje que da el predicador es salvar. Exactamente. Otro versículo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es, hermano. Así es. Y tenemos esa seguridad. Pero la cosa está en que no sabemos quién. Dios sí. Él sí lo sabe. Pero nosotros es como el pescador que tira la red. No sabe cuántos van a venir, pero van a venir. ¿Cuándo? No sabemos. A veces hay que esperar. Como el pescador, pero van a venir. ¿Sí? Entonces eso nos da alegría. Ok, vamos al punto en el último párrafo que dice la singularidad de la obra salvadora del Hijo. Una de las afirmaciones más importantes y escandalosas de la fe cristiana es que Jesús no es simplemente un Salvador, sino que Él es el Salvador. No es que es un Salvador, Él es el Salvador y yo agregaría el único Salvador. El único Salvador. Las Escrituras inequívocamente declaran que fuera de Cristo y su obra redentora en el Calvario no hay salvación.
Los santos del Antiguo Testamento creyeron en Dios y le fue contado como justicia. Esto es bien importante. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 3 y alguien que busque Gálatas 3:6. Ahí se equivocaron, 3:60 no existe 60. Tache eso ahí, es 3:6. ¿Qué dice? 4:3. Y usted se va a dar cuenta, porque muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿cómo se salvaron los santos? Y ustedes saben que cuando hablamos de los santos, son hombres y mujeres que han sido salvados por el Señor. ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? Aquellos que creyeron y pusieron la fe en el Señor. ¿Cómo? Esperando en la promesa del Mesías. Aquí lo vamos a ver. Romanos 4:3, ¿qué dice? Perdón. ¿Quién lo tiene? Romanos. Ajá. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham, Antiguo Testamento, ¿verdad? A Dios y le fue contado por justicia, fue justificado por la fe. Todavía Cristo no había venido. ¿Qué dice Gálatas 3:6? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De nuevo, ¿ven? Fue salvo Abraham. Todavía no había venido Cristo, pero le fue contado por justicia, por la fe. Sin embargo, tal perdón pudo ser concedido y acreditada tal justicia solo porque un día Cristo vendría y haría propiciación por sus pecados. ¿Ok? La palabra propiciación significa aplacar o satisfacer a Dios. Jesús en su sacrificio aplacó la ira de Dios, ¿verdad? La ira que venía ¿en qué? ¿En contra de qué? De los pecadores. Inclusive hoy en día la palabra dice que el que no acepta al Hijo, la ira de Dios permanece sobre esa persona. Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Sí? Entonces, los santos del Nuevo Testamento y todos los que han creído después de ellos son salvos de la misma manera, por medio de la muerte propiciatoria de Cristo y la fe en la promesa de que cualquiera que crea en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Uno de los versículos más famosos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no todo el mundo cree. La gente a veces dice, todo el mundo va a ser salvo. No, todo el mundo no cree. Lamentablemente no todo el mundo cree, sino que creen aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Y creen, esos son los que son salvos. El punto número 1 dice, según los siguientes textos de las Escrituras, ¿qué medio ha señalado Dios por los cuales el hombre puede ser salvo? Vamos a ver Hechos 5:31. ¿Qué dice? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los medios? Arrepentimiento y perdón de pecados. Entendimiento de ese arrepentimiento. Arrepentimiento y perdón de pecados, ¿y usted, hermano? Lea el texto otra vez. Momento. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Perdón de pecado. Pero yo añadiría fe.
porque sabemos que aún la fe salvadora viene de Dios. Es un don de Dios, la fe. Y es arrepentimiento y fe, porque fíjense lo que dice aquí la nota. Dice, el arrepentimiento y la fe no pueden quitar la culpa del pecado a menos que las demandas de la justicia de Dios contra el pecador sean satisfechas. Dios puede conceder el perdón de los pecados a aquellos que se arrepienten y creen solo porque Cristo ha hecho propiciación por sus pecados en el Calvario. Así que solo podemos ser salvos por medio de la persona y la obra de Cristo. Pero la persona tiene que creer, tiene que tener fe para ser salva, ¿no? Tiene que arrepentir. Claro, el perdón es una consecuencia de arrepentirse y creer. Es como dice que el consolador, como dice el Señor, bueno es que yo me vaya para mandarle consolador que les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, todo eso se encierra en la obra del Espíritu Santo. Y por supuesto, eso es parte de la fe. El arrepentimiento es ese convencimiento dado por el Espíritu Santo de que somos pecadores delante de Dios. Necesitamos imperiosamente pedirle perdón a aquel que hemos ofendido. Y eso viene por la obra del Espíritu Santo. Claro, es fruto, es el todo que al final sale, brota de la fe. Es ese arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Y cómo que tú crees en ese perdón de pecado? Por fe. Exacto. Pones o sea, para poder ser perdonados, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ¿verdad? Y la fe, ese es el llamado, ¿verdad? Fe. Pon la fe, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Es fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ¿qué dice? Porque... Ahí adelante, hermano. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. La nota dice, la palabra destinado, si ustedes tienen la Reina Valera, no dice destinado, dice, porque esta es la Nueva Biblia de las Américas, aquí en esta nota, dice puesto, ¿verdad? La palabra, pero dice la palabra destinado, traduce el vocablo griego titemi, el cual significa literalmente situar, fijar o poner. Figurativamente significa establecer, fijar, nombrar o determinar. Dios ha determinado que la salvación se encuentre en Cristo y su obra propiciatoria en la cruz. Los hombres pueden intentar ganar su salvación siguiendo muchos y diferentes métodos, pero Dios ha señalado un solo camino: la vida, muerte y resurrección de Cristo. Punto número 2, dice, Dios ha determinado o nombrado al Hijo como Salvador. Y es importante entender que en este nombramiento pertenece exclusivamente al Hijo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el hecho de que la salvación se encuentra solo en el Hijo? Solo en el Hijo hay salvación. Veamos Juan capítulo 14, versículo 6. Otro hermano o hermana que busque Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:5. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Fíjese que dice, nadie viene al Padre. ¿Verdad que hay muchas personas que dicen, todas las religiones te llevan a Dios? O a veces dicen el dicho ese, todos los caminos te llevan a Roma. Eso no es verdad. Todos los caminos te llevan al infierno, menos Cristo te lleva al cielo. Porque aquí lo acabamos de leer. Dice la palabra, Él mismo declaró, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo
hay salvación. Y Hechos 4:12, ¿qué nos dice? Así es, no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. Y 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjese que hay un solo mediador. Ni los santos son mediadores, ¿verdad? Ni María, dice la palabra, un solo mediador, Jesucristo, hombre. No hay otro. La nota dice, la palabra mediador traduce el término griego mesites, el cual denota un mediador o árbitro, alguien que reúne en paz o acuerdo mutuo a dos adversarios o partes opuestas. Así estábamos nosotros, ¿verdad? Opuestos a Dios. Andábamos a espaldas a Dios. Primera de Juan 5, 11, 12, ¿qué nos dice? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de simple. Ustedes se dan cuenta que este libro no te deja ir para otra parte que no sea la Biblia. Ahí, la palabra, más nada. Eso es lo que la iglesia necesita, hermano. No necesitamos psicología, no estoy diciendo que sea mala, no estoy diciendo eso. Cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? Pero en la iglesia lo que necesitamos nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. El punto número 3 nos dice, las Escrituras declaran inequívocamente que fuera de Cristo y su obra redentora en el Calvario no hay salvación. Esta verdad tiene tremendas implicaciones para todos los hombres en el sentido de que el destino eterno de todos depende de cómo respondan a Cristo. Ese es el destino de una persona depende de cómo responda a Cristo, al llamado que el Señor hace. ¿Qué advertencia? Viene la pregunta. ¿Qué advertencia es dada en los siguientes textos a aquellos que no prestan atención a la salvación de Dios, que Dios ha ofrecido por medio de su Hijo? Vamos a ver la advertencia. Juan 3:18, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Exacto. El que cree. Fíjense una cosa, y a mí eso me preocupa un poco. Me preocupa de verdad, porque hay veces que una persona cree que es cristiano, pero no lo es. Porque un día tú te entregaste al Señor, inclusive te bautizaron. No quiere decir que seas cristiano. Frutos, no perfección, pero frutos. Y hay personas que ya porque hizo eso, ya es cristiano. Simplemente porque hizo una oración y porque ya se bautizó o da dinero o manda el dinero por correo a la iglesia, ya con eso está en paz. Eso es lo que te calma, es la conciencia. Más nada que eso. Pero no eres salvo. Son los frutos. Es una vida entregada realmente al Señor. Realmente, gente, ¿cómo sé yo que soy salvo? Bueno, número uno, te entregaste a Cristo. Ese es la inicial. El Señor te salvó, recibiste a Cristo como tu Salvador, pero empiezas a caminar con Él,
empiezas a dar los frutos, te duele pecar, empiezas a odiar todo lo que Dios odia, tú lo empiezas a rechazar. Tu vida cambia totalmente. ¿Ves? Empieza, en otras palabras, para resumirlo, comienza el proceso de santificación en tu vida. Comienza ese proceso. Tú dices, me veo en el espejo, me veo igual, pero sé que por dentro pasó algo. Tu naturaleza ha sido cambiada. Entonces ahí es que nosotros vemos. Ustedes ven que nosotros en la iglesia aquí no hacemos llamado al frente, nada de eso. El llamado lo hace el Espíritu Santo ahí donde tú estás. Pero bueno, y entonces ¿cómo usted sabe si la persona se entregó, empieza a venir a la iglesia, empieza a orar, su vida cambia? ¿Ya? Empieza. ¿Por qué? Porque hay personas que, y no es que siempre pasa así, pero se hacen llamados adelante, ¿verdad? Y tú ves la gente llorando y realmente está llorando por el fuego, por la prueba, por el fuego de la prueba que está pasando, pero no es por un arrepentimiento genuino. Y hay personas que hacen llamados adelante, no. Pero nosotros no hacemos llamados adelante, sino que hacemos el llamado y ahí donde estás, el Señor te salva. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso fue lo que dijo el Señor. El Señor no dijo pasa aquí adelante, no, Él dijo arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y tu vida empieza a cambiar cuando Él te salva. Esa es la evidencia. Ok, hermanos. En la nota, página 285, dice, esto no significa que aquellos que oyen el Evangelio y no creen inmediatamente son condenados a un juicio irreversible. Más bien significa que son condenados aquellos que siguen andando o permanecen en un estado endurecido de incredulidad. ¿Okay? No significa que, claro, estar expuestos al Evangelio y no arrepentirse es peligroso, ¿no? Porque tú no sabes cuándo te vas a ir. Pero que la persona rechaza y rechaza. Tú no me estás rechazando a mí, estás rechazando a Dios. Eso es lo que está pasando, porque se está haciendo el llamado y se está predicando la palabra y la persona resiste a Dios. Claro, cuando Dios lo llama, pues no va a poder resistir, pero lo que te estoy diciendo, lo que dice así, la persona se mantiene en un estado de incredulidad. Hebreos 2, 1 y 3, vamos a revisar esta escritura. Hebreos 2, 1 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Uh-huh. Fíjense lo que dice aquí la nota. Dice, el autor de Hebreos está haciendo una comparación entre los que rechazan la ley que fue mediada por los ángeles, versículo 2, y los que rechazan la salvación mediada por el Hijo de Dios, versículo 3. Si el rechazo de la ley de Dios trajo castigo, ¿cuánto más castigo traerá el rechazo del Hijo de Dios? Fíjense que puede sonar confuso. ¿Por qué? Porque sabemos que el llamado de Dios es irresistible. Eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando Dios llama a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo aquellos que Él va a salvar.
lo sabemos. Y ese llamado es irresistible cuando Dios te llama. Y usted te salvo, usted sabe que eso fue así. Pero también la palabra de Dios dice que aquel que rechaza al Hijo de Dios será culpable por eso. Entonces usted se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo? Bueno, Dios sabe. Nosotros no podemos ir más allá de la palabra ni estar inventando cosas. Pero lo cierto es eso, es como decir, como nosotros ahora, pero ¿por qué Dios no salvó a todo el mundo? ¿Por qué? Ni el mejor teólogo. ¿Por qué Dios no escogió a todo el mundo? Ni el mejor teólogo va a descifrar eso. Porque la palabra no lo dice. Pero la palabra sí dice que Él escogió a algunos para salvación. Lo dice por todos lados. Ahora, esa es una doctrina bien delicada de tratar y no se puede tratar a la ligera. Pero lo cierto es que la persona es culpable del pecado, es responsable por el pecado que comete y va a ser juzgado por ese pecado. Entonces, ahora nosotros sí tenemos que seguir predicándole a esas personas porque hasta el último momento de su suspiro usted no sabe si se va a arrepentir. No lo sabemos, como pasó con el ladrón en la cruz, ¿verdad? Que al último momento, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió en el momento de la muerte. Pero la verdad es esa. La palabra del Señor nos enseña eso. Que hay personas que rechazan el evangelio, van a ser culpables por eso. Y hay otros que cuando Dios los llama, los va a traer y los va a traer. No importa lo que se resistan, ese llamado es irresistible. Y también lo dice la palabra. Pero hay cosas que, como dice Deuteronomio 29:29, que las cosas reveladas son para nosotras y los misterios son de Dios. Tenemos que dejarlo ahí. ¿Alguna pregunta, hermano? Vamos a tener que dejarlo ahí porque vamos a leer la última nota y vamos a las preguntas y comentarios. El versículo 26 no está enseñando que todos son condenados finalmente a juicio, excepto aquellos que han alcanzado la perfección sin pecado. Si este fuera el caso, nadie podría ser salvo, porque incluso el creyente más maduro seguirá batallando o luchando con la tentación y el pecado. Eso es verdad. Si tú seas el más consagrado del mundo, vamos a luchar con el pecado y es una batalla. La frase, si continuamos pecando deliberadamente, es una referencia a un continuo estado de incredulidad endurecida hacia el Evangelio. Es un rechazo resuelto o permanente de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador del mundo. Nosotros no leímos, ¿verdad? Hebreos 10:26. Leámoslo, perdón. Vamos a leerlo. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense que ahí en el versículo 26 que estamos hablando, ¿verdad? Está hablando de, o sea, el contexto de eso se refiere al pecado de apostasía. Los apóstatas. ¿Qué es apostasía? Apartarse, ¿verdad? Apartarse. Cuando una persona
se aparta del Señor, ¿verdad? Y es verdad que el cristiano verdadero se puede enfriar si abandona los medios de gracia, que son que la oración, congregarse, estudiar la palabra, todas esas cosas, se puede enfriar y puede caer en pecado. Es verdad, por descuido. Pero convertirse en un apóstata, ¿verdad?, que completamente niega la fe, es que esa persona nunca fue salvo. Definitivamente nunca fue salvo. Comentarios, preguntas. Creo que por eso parte de la obra que el Señor, ese regalo continuo que Dios nos hizo de dejarnos el Espíritu Santo, es precisamente para eso, para que sea Él trabaja, Él golpee nuestra conciencia cuando nosotros estamos descuidando los medios de gracia. Exacto. Exacto. Entonces, los que eran salvos antes de la hora de Cristo, ya cuando eran salvos, el Espíritu Santo estaba con ellos. El Espíritu Santo, sí. Porque no, esa es la parte que yo estoy un poco confundido, como los que eran salvos antes de la hora No, de él, Cristo y ahora, porque dice que estamos en un mejor pacto. Oh, sí. sí. Pero entonces antes, Yo pienso no sé si el Espíritu Santo, Siempre ha estado, o sea, los elegidos. en el Antiguo Sí. Lo que Testamento, pasa es que ellos profesaban su convicción por medio de creer en la promesa. Ellos le creyeron a Dios. O sea, y eso es parte también de la obra del Espíritu Santo. Aunque Sí, en este lado estamos en un mejor pacto porque el Espíritu Santo mora con nosotros. Pero antes no, hermano. pero en el Antiguo Testamento muchas veces dice, y Dios estaba con él, y Dios estaba con ellos, Sí. y yo pienso que... Pero no moraba. Pero le O sea, Dios que esté como an- ahora en el exacto. corazón. No, ellos no eran templo como usted, Ajá, del puede Espíritu ser. Santo, ¿ves? Pero sí, Pero sí, fíjese, aún en los profetas y en los reyes, o sea, tenía la influencia del Espíritu Santo. Sí estaba con ellos, pero no eran morada del Espíritu Santo como nosotros que somos templo del Espíritu Santo ahora. sí, tiene que haber diferencia, porque para algo Cristo vino y para una diferencia. Ujú, Pero exacto. sí, Dios muchas veces estaba con ellos, lo dice todo el Antiguo Testamento. Y igual dice que el corazón de David era Conforme al Dios, corazón. y Ajá. sí se ve mucho en diferentes maneras. Ujú. Sí, se te aclaró. Okay. ¿Algún otro comentario, hermanos? Volviendo a ese punto de Hebreos 10:26, para conectar algunos versículos, yo agarré aquí algunos, dice Hebreos, vamos ahí a Hebreos 3:12, en el mismo libro, que nos habla de, que se refiere al pecado de la apostasía, ¿no? Hebreos 3:12. Y el hermano, ok, hermano. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Uh-huh. Y Hebreos 6, del 1 al 8. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y esto éramos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Uh-huh. O sea, ¿Hasta dónde? hasta ahí, hasta el 8. Bueno, faltan dos.
Ok. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser quemada y su fin es el ser quemado. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemado. Ujú. O sea que la persona que verdaderamente se aparta completamente del Señor y que lo niega totalmente es que nunca fue salvo. Jamás. Nunca, o sea, estuvo en la iglesia, puede hasta tener, puede verse como cristiano y funcionar en puestos de liderazgo y todo, pero realmente si niega totalmente al Señor es que nunca fue salvo. Jamás fue hermano. Como dice la palabra, que estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero para eso se manifestó, para que pudiéramos ver los que no son de nosotros. Y ahí a veces la gente se confunde y dice, wow, pero yo lo veía que era esto, que era lo otro, ¿no? Y de repente se fue a los testigos de Jehová, o se fue a, qué sé yo, a los mormones o otros. A mí no me asusta, hay gente que ha vuelto hasta el catolicismo, tú ves testimonios y todo. Uno por ahí que es pastor y todo. No, que era pastor de la iglesia y todo, y no, se fue al catolicismo. Eso a mí no me sorprende, nada. Simplemente nunca fuiste realmente convertido verdadero. Nunca fuiste realmente salvo por el Señor. Eso fue todo. ¿Mm? Bueno, hermanos, vamos, ya son las 8 de la noche. Vamos a terminar. Están muy buenas estas clases. Hemos terminado esta clase. La próxima clase va a ser la lección número 45, la obra salvadora del Hijo, parte 2. El próximo miércoles, si el Señor lo permite. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es bendita y santa, Dios mío. Síguenos ayudando para poder profundizar en ella, caminar en tus caminos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque vivimos en un pacto aún más amplio, Padre. Podemos entender mucho más, tenemos una revelación aún más amplia, Señor. Como comentábamos, Dios mío, somos morada tuya, somos templo de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a tener conciencia de eso en todo momento. Gracias, Padre. Te pido que bendigas a mis hermanos, que vayan de aquí, Señor, a descansar y fortalecidos para seguir adelante mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan buenas noches todos, hermanos.